Buenas tardes a todos. Vamos a ir comenzando, así que en primer lugar os pido por favor que verifiquéis que estáis en el REA correspondiente, es decir, que todos pertenecéis al Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historias y que vuestro enlace es correcto y estáis todos aquí. Vamos a ir empezando, creo que ya estamos unas 130 personas, por lo tanto, vamos a ir comenzando. Mira, como os decía en la videoconferencia inicial, soy Alba Cerro, miembro del equipo de Código Escuela 4.0 y nada, en este caso hoy os voy a explicar esa actividad número 2 del Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historias. Informaros también de que tanto los micrófonos como vuestras cámaras van a estar desconectadas porque este webinar va a ser grabado, está siendo grabado y se va a colgar en la descripción del Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historias. Concretamente aparecerá en una pestañita justamente pues por aquí. Por ello no es necesario firmar ni acreditar la asistencia en este momento, aunque sí que es recomendable sobre todo para resolver pues dudas o sugerencias que vayan surgiendo a lo largo del webinar, que vais a ir colgando en el chat y que cuando finalice el webinar, pues iré respondiendo de manera ordenada para que no se me pase nada. Sí que me gustaría destacar que aunque no es obligatorio que estéis aquí en este momento, porque entendemos que hay casuísticas de todo tipo, es obligatorio que visualicéis este webinar de manera previa a la impartición de la sesión o de la actividad. Repito, es obligatoria la visualización del webinar, aunque no sea en este momento, pero sí en otro desde la web de Código Escuela 4.0. Como os decía, verificad por favor que estáis en el webinar correcto, en el Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historia, y sí que os pido que en ningún caso accedáis a Escolarium y a la web del Laboratorio de Cuentos en este momento en el que estamos en la videoconferencia, puesto que podemos colapsar Escolarium. Os voy a ir compartiendo en todo momento mi ventana, entonces vais a ir viendo en todo momento Escolarium y donde voy explicando cada cosa que voy a ir explicando. Por lo tanto, no es necesario que accedáis. Mirad, en este caso, dentro de la descripción del Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historias, hemos modificado y hemos añadido algunas cositas que son bastante interesantes. En primer lugar, tenéis esta pestañita del canal de Telegram en el que os invito a que accedáis, si no lo habéis hecho ya, puesto que hemos creado una especie de comunidad de Código Escuela 4.0 donde podéis visualizar los distintos recursos educativos abiertos y en concreto pues el del laboratorio de cuentos. Dentro de ese laboratorio de cuentos pues estáis prácticamente todos los docentes y todas las docentes que hayáis accedido a este canal de Telegram que impartís este proyecto y es muy interesante, sobre todo a la hora de compartir experiencias, puesto que hay docentes pues muy generosos que también comparten sus experiencias, incluso sus sugerencias que nos vienen muy bien y fotografías que también pues nos vienen muy bien. En este caso, intentar siempre, por favor, teniendo en cuenta la privacidad de los niños y niñas, que en ningún caso salgan sus caras y que se tenga en cuenta pues la protección siempre del menor. En este canal de Telegram, por supuesto, podéis plasmar cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis y aparte de estar todos los maestros y maestras que están llevando a cabo este proyecto en las aulas de Extremadura, también estamos todo el equipo de mentores y mentoras de Código Escuela. Entonces, os responderé yo o incluso os responderá algún compañero o compañera mía si lo ve incluso antes que yo. En este apartado también podemos acceder, como haremos ahora, a la plataforma de Escolarium sin usuario y sin contraseña y en concreto al libro del Laboratorio de Cuentos y como os decía, pues también encontraréis aquí ese enlace de grabación de esta videoconferencia. Destacar también el cronograma. Hemos visto necesario estipular pues las fechas y las actividades para que no perdáis de vista cuáles son acompañadas y cuáles no lo son. En este caso, la actividad 1 tuvimos la videoconferencia el día 24 de febrero y la impartición de esta actividad número 1 depende de la jornada en vuestro centro. Si no sabéis cuándo vamos,
y las horas a las que vamos, os pedimos que contactéis con el equipo directivo, puesto que esta planificación la tienen desde febrero y por lo tanto podéis acceder tanto a las horas como a las fechas en las que van los mentores y mentoras de referencia a vuestro centro. La actividad número 2 y la actividad número 3, como podéis ver, y se indica justamente en la parte inferior de la tabla, aparecen con un asterisco. Eso significa que son actividades, como la que vamos a explicar hoy, que se van a impartir sin presencia directa del mentor o mentora de Código Escuela 4.0. Por lo tanto, las debéis llevar a cabo vosotros de manera libre en el aula. Hoy os la voy a explicar de manera previa y, por supuesto, si cuando la vayáis a impartir tenéis cualquier tipo de duda, tenéis, por supuesto, tanto al mentor o mentora de referencia de vuestro centro de Código Escuela 4.0 como, por supuesto, a mí y al canal de Telegram. Por lo tanto, tenéis distintas vías para resolver esas dudas que tengáis. Como podéis ver, tenéis las actividades que están desordenadas porque la actividad 1, la 4 y la 5, como podéis ver, aparecen sin asterisco y eso significa que son actividades que implementamos en acompañamiento o en jornada de Código Escuela, es decir, en presencia directa del mentor o mentora de Código Escuela. Y la 2 y la 3 serían esas actividades que vayas a llevar a cabo de manera autónoma dentro del aula y sin presencia del mentor o mentora. Recordad, como os decía en esa videoconferencia inicial, que la selección de estas actividades, es decir, de esas actividades a las que vamos a hacer el acompañamiento, han sido seleccionadas tras una estrategia, porque necesitan un apoyo técnico pues un poquito mayor o incluso pues hemos visto que en cuestiones de dificultad necesitan ese acompañamiento técnico por parte del mentor o mentora de Código Escuela. Pues bien, como sabéis, nuestro REA tiene 3 actividades, ya hemos llegado a muchos centros a hacer esa actividad 1 y próximamente llegaremos a los que quedan a hacer esa actividad 1 y posteriormente realizaréis esa actividad 2. ¿Qué fecha tenemos para llevarla a cabo? Desde el día 18 de marzo, es decir, desde mañana, hasta el 9 de mayo. En el caso de que aún no hayamos llegado a vuestros centros, pues es recomendable que esperéis primero a que se lleve a cabo esa actividad 1 y después llevéis a cabo la actividad 2. Si ya hemos ido a vuestro centro a llevar a cabo la actividad 1, pues repito, podéis llevarla a cabo en cualquier momento hasta el día 9 de mayo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a implementar esta actividad número 2, esta actividad sin presencia directa del mentor o mentora? Pues mirad, la podéis implementar en el grupo que queráis, pero el que no podemos olvidar ni perder de vista en ningún momento es ese grupo que ha sido seleccionado para el acompañamiento y en el que llevamos a cabo la actividad 1 en codocencia. Podéis hacerla e impartirla de manera individual o incluso os podéis juntar con algún compañero o compañera que también esté inscrito o que incluso quiere introducirse como observador en el programa de Código Escuela y la podéis llevar a cabo en codocencia dentro de un aula si vosotros lo conseguís a nivel interno, a nivel de organización interna en el centro. Sí que sería interesante que intentemos llegar con esta réplica al mayor número de alumnado posible. Entonces, lo interesante es que en vez de llevarla a cabo 2 docentes en un aula, pues cada docente se vaya a un aula diferente y podamos enriquecer aún más el proceso y esta experiencia llegue al mayor número de alumnado posible. ¿Cómo voy a evidenciar estas actividades no acompañadas? Es decir, estas actividades sin mentor o mentora. Habéis recibido en un correo electrónico tanto el enlace de este seminario web, de este webinar, como el enlace a un formulario de evidencias. Este formulario es solo para las actividades no acompañadas, es decir, es para evidenciar la actividad número 2, que os voy a explicar hoy, y la actividad número 3, que os explicaré el 26 de mayo. El resto de actividades ahora os diré cómo se evidencian. Cuando yo imparta o lleve a cabo la actividad número 2 y la actividad número 3, realizaré una fotografía. Voy a intentar que la fotografía sea un poco al producto final de esa sesión o de esa actividad y la voy a subir a través del formulario. De esa manera quedará registrada la evidencia de que he llevado a cabo esa actividad 2. Si estamos 2 docentes, como os decía anteriormente, dentro del aula llevando a cabo la actividad 2,
por ejemplo, en primero A, podéis compartir incluso la evidencia, pero el formulario debe cumplimentarse de manera individual. Es decir, cada uno va a registrar de manera nominativa su evidencia, aunque, repito, compartáis la misma fotografía. Al igual que os decía en Telegram, por favor, tened presente la privacidad. Código Escuela no sabe si tenéis consentimiento o no de las familias para el tema de las fotografías. Entonces, en ningún momento os pedimos que salgan o podamos visualizar la cara de los niños y niñas. Simplemente que se vea el producto o la tarea final de la actividad, que salgan sus manitas o salgan los materiales y listo. Repito, una fotografía y formulario en actividad 2 y actividad 3. ¿Y qué ocurre con la actividad 1, a la que ya hemos ido los mentores o vamos a ir, actividad 4 y actividad 5? Pues mirad, imagino que en la mayor parte de los casos mis compañeros o mis compañeras os habrán mostrado esta lista de cotejo. Es una lista de cotejo con la que nosotros evaluamos, por un lado, la preparación del material cuando llegamos al aula, la preparación del alumnado, la preparación del docente y la implicación. En este listado aparecen los nombres de las personas que están registradas con cada uno de los REAs en el momento en el que llegamos al aula y vamos marcando, es una especie de checklist, donde vamos marcando pues si el material estaba preparado, si el alumnado sabía lo que íbamos y lo que íbamos a hacer, si el docente o los docentes que estén en el aula también saben y se han leído un poco el REA para saber lo que vamos a hacer y sobre todo pues si se han estado implicando a la hora de llevar a cabo la actividad o de llevar a cabo la sesión. Esta va a ser la evidencia que como mentores nosotros registramos para acreditar que habéis llevado a cabo la actividad de manera correcta. Por lo tanto, como os decía, la actividad 1, la 4 y la 5 quedarán acreditadas con esa checklist, con esa evidencia que los mentores registramos, y por otro lado la 2 y la 3 quedarán evidenciadas con el formulario que vais a cumplimentar una vez llevada a cabo la actividad. Si tenéis dudas, por favor, no os estoy viendo, las vais dejando en el chat y respondo al final. Una vez explicadas las evidencias y el cronograma de nuestro recurso educativo abierto, me voy a disponer, como habéis visto, he accedido sin usuario y sin contraseña, a acceder a Scholarium para explicar ya la actividad 2, el cuento de la semilla mágica, que es la actividad que vais a llevar a cabo de manera autónoma dentro del aula. Os recuerdo y os aconsejo que dentro de Scholarium intentéis en todo momento moveros a través de este índice, que es más visual. En la primera sección tenéis una portada de lo que es este libro. En el nos organizamos pues un poco a nivel introductorio cómo nos vamos a organizar durante todo el recurso educativo abierto y un pequeño resumen de cada una de las actividades en cuanto a lo que queremos conseguir. Y en el código ON a por el reto os explicamos un poquitín lo que va a ser el producto final del laboratorio de cuentos, el arte de crear historia. Dentro de cada una de las actividades tenéis 4 secciones, una que es la portada, otra que es el antes de, que como os decía en la videoconferencia inicial, es imprescindible que esté muy bien leído antes de la sesión, porque es una sección destinada a los docentes. El comenzamos, que sería el desarrollo de la actividad, y está destinado y escrito para que sea leído, en este caso no, pero al menos comprendido por el alumnado si como docente lo leemos en voz alta, y el después de, que son pequeñas recomendaciones que os ofrecemos el equipo de mentoría para que intentéis enriquecer el proceso o incluso a nivel de cultura docente, pues para que os recomendamos lecturas, os recomendamos recursos con los que podéis enriqueceros aún más en este proceso de formación. Mirad, en el cuento de la semilla mágica, si nosotros clicamos en la portada, a nivel de lectura fácil y el diseño universal para el aprendizaje, os recuerdo que tenéis aquí distintos botones de accesibilidad. Botones en cuanto a, pues, a una especie de audioguía, a cambiar el tamaño de la letra o incluso los contrastes para los colores del recurso educativo abierto. De la misma manera, como habéis podido comprobar ya, sabemos que los niños y niñas en la etapa de educación infantil no saben leer, por lo tanto, todas las narrativas introductorias del recurso están grabadas. Por lo tanto, una vez que se la plasméis de manera motivacional o introductoria
en el aula podéis tener el recurso educativo abierto directamente en el panel digital y podéis clicar en el play y ponérselo para que se reproduzca el contenido de esta narrativa. Esta imagen es muy importante que esté en todo momento presente en el panel digital porque va a ser un poco el recurso protagonista de esta actividad. En el antes de podéis ver el resumen de la actividad. Un segundo que hay un micro abierto. Disculpad. Mirad, en el resumen de la actividad 2, como veis, lo que vamos a crear es una historia sobre el crecimiento de una planta. Os ponemos en resumen que lo pueden hacer en parejas, en grupos reducidos, naturalmente depende del alumnado que tengamos dentro de nuestra aula y que pueden utilizar plastilina, bloques de construcción, pues dependiendo de los recursos que tengamos dentro del aula. Lo que vamos a recrear es el proceso que sigue una semilla desde que es sembrada hasta que crece. ¿Y esto qué tiene que ver con la robótica? Pues mira, como ponemos en la tarea final, esta tarea fomenta el pensamiento computacional, puesto que el pensamiento computacional y la robótica, en definitiva, consiste en llevar una serie de pasos de manera correcta y en un orden adecuado para conseguir un fin. En este caso, el fin va a ser pues que la planta vaya a florecer y para que la planta florezca tenemos que llevar a cabo unos pasos adecuados o unos pasos ordenados, una secuencia lógica. Este tipo de actividades, como habréis visto ya y os habrán explicado pues los mentores o mentoras en esa actividad 1, son pasos necesarios, son actividades desconectadas que los niños y niñas es necesario que trabajen antes de trabajar con robots o de trabajar el pensamiento computacional de manera conectada, pues sobre todo para entender esa secuencia de pasos que hay que llevar a cabo para conseguir un fin o, por supuesto, pues para entender cómo voy a dar las instrucciones después al robot cuando trabaje con él. Al crear y contar, como os ponemos aquí, la historia de manera estructurada, pues van a practicar esa secuenciación o esa identificación de patrones que vamos a trabajar en las actividades conectadas cuando empecemos a utilizar los robots en la actividad 4 y 5. ¿Qué necesitáis preparar con antelación? Pues en este caso os volvemos a hablar de los agrupamientos y de los roles cooperativos, que aquí sí que me voy a parar para explicaros que estos roles cooperativos son totalmente flexibles y adaptables. Es decir, si vosotros dentro del aula ya tenéis los grupos estructurados en colores, en animalitos, en nombres de ciudades, pues, a nivel interno, como vosotros lo tengáis estipulado, esos grupos nos sirven. Lo que nosotros queremos destacar cuando dejamos aquí agrupamientos o roles es que intentéis pues que a nivel de responsabilidades los niños y niñas pues las vayan adquiriendo y por supuesto que estos grupos cuando lleguemos al aula estén hechos. En este caso pues ya los vais a tener hechos seguramente de la actividad 1, por lo tanto pues sería continuar con los mismos agrupamientos. Por otro lado, tenéis esa imagen que os ponía y os enseñaba en la portada del recurso educativo abierto del proceso de crecimiento de una planta, que la vamos a tener como apoyo visual en el panel digital. Y por último, pues un folio en el que aparecen 3 viñetas. En uno aparece la siembra y el proceso de siembra, en otro aparece la segunda fase de la secuencia, que sería el momento en el que regamos esa semilla, y por último el crecimiento de la planta. Es decir, en esa secuencia el producto final que queremos conseguir es que una planta florezca y para ello hay que llevar a cabo una secuencia de pasos que tienen que ser estos y los van a representar. Ahora vamos a ver cómo. También tenéis el diario de aprendizaje, que hay centros y hay docentes que están decidiendo hacer uno por grupo y hay docentes que están decidiendo hacerlo de manera individual, pues esto es un poco libre, como os decimos. Vosotros sois los que conocéis y vosotras al alumnado mejor que nadie y por lo tanto, pues esa organización os vamos a dejar en todo momento que a nivel interno lo justifiquéis como creáis oportuno. Y os dejamos también pues algunas cositas que a nivel de práctica siempre podéis enriquecer las actividades con ellas y en este caso pues son actividades que podéis llevar a cabo de programación y de robótica. Mirad, esta es la parte que, como os decía, está escrita ya para el alumnado y que podemos tener el día de la sesión o de la actividad en el panel digital.
Podemos hacer una serie de preguntas una vez que proyectemos la imagen de la plantita para introducir y sobre todo detectar qué ideas previas tienen sobre las semillas, sobre el proceso de sembrar, perdón, una planta, etcétera, etcétera. Y una vez que tengamos los grupos estipulados y hayamos hecho esta introducción en la asamblea o en el momento que vosotros o vosotras veáis oportuno, pues vamos a empezar a construir o a reconstruir ese proceso de visualizar o esa historia visual de cómo crece una planta. Para ello, cada grupo va a tener plastilina o bloques de construcción. Creemos que con plastilina va a resultar más sencillo. Y esa imagen de las viñetas del crecimiento de la planta. Con un folio por grupo es suficiente. Cada grupo tiene que reconstruir lo que está viendo en esas viñetas a través de plastilina, ¿vale? Lo puede poner directamente encima de cada una de las viñetas. Quizás sea incluso mejor que lo imprimáis en A3, no hace falta que esté a color, podéis imprimirlo, esto es una cosa totalmente opcional y depende del centro. Y simplemente pues cada niño va a recrear esta viñeta con plastilina encima de la primera fase, la segunda fase la va a recrear también como quiera, pero con plastilina, y la tercera también. Por supuesto, aquí pues entra en juego la creatividad del grupo, de la pareja o de los niños y niñas que lo formen, y por supuesto pueden añadir incluso más cositas. ¿Por qué? Porque con esas 3 viñetas lo que buscamos es crear una historia visual. Recordad que estamos en el laboratorio de cuentos, que ya en esa primera actividad hemos introducido en el cuento en blanco ese primer cuento que hemos creado en la sesión 1 o en la actividad 1, y aquí lo que buscamos es que nuestros niños y niñas, a través de esas 3 viñetas, vuelvan a enlazar y a relacionar con el sol, el torbellino y la luna de la actividad 1, pues esa secuencia de pasos que también se llevan a cabo en los cuentos en cuanto a la introducción al nudo y al desenlace, e inventen pues una historia partiendo de esas 3 viñetas con esa planta. Un cuento chiquitito. Lo ideal sería pues que cada grupo o cada pareja después contara o contase ese cuento al resto de grupos y pues bueno, a la hora de compartir aprendamos entre todos y todas. En el cuento en blanco podemos crear o podemos escribir la historia a modo resumida de todas las historias que hayan creado con sus viñetas, o podemos incluso introducir en el cuento en blanco todos los cuentos o todas las pequeñas historias que ellos hayan creado. Por lo tanto, tendríamos una primera fase, como os decía, introductoria, para detectar qué saben sobre el proceso de siembra, una segunda parte en la que a través de las 3 viñetas ellos recrean con plastilina los 3 pasos que vamos a llevar a cabo para sembrar una semillita y obtener una planta. Y por último, vamos a contar esa historia a los demás, ese cuento o esa historia visual que hayamos creado en base al crecimiento de una planta, y por supuesto en el que esas viñetas tienen que estar secuenciadas de manera lógica. El diario de aprendizaje nos va a servir para reflexionar sobre este proceso y por supuesto pues lo podéis hacer en la misma actividad si os da tiempo, o posteriormente una vez que se haya llevado a cabo. También me gustaría destacar aquí que hay compañeros y compañeras que ya en la actividad 1 están introduciendo en el cuento en blanco sus historias. Hay aulas en las que yo me he encontrado que ha sido la maestra o el maestro quien lo está escribiendo y quien está haciendo dibujitos y lo está metiendo. Recordad que es una historia chiquitita y que ocupa poco espacio. Y hay otros centros, por ejemplo, en los que los maestros y maestras me han dicho que si podían intentarla escribir o al menos la parte de los dibujos, pues hacerla a los niños. Por supuesto, os vuelvo a decir lo mismo que os he dicho ya en la videoconferencia anterior: flexibilidad y sentido común, y sobre todo pues adaptarnos a cada aula y al nivel de cada uno de los centros y de las aulas a las que vamos. Podéis hacerlo como queráis, pero lo ideal es que en ese cuento en blanco se vayan recogiendo de la manera que estipuléis esos pequeños cuentos o esas pequeñas historias que van creando a lo largo de las actividades. Dicho esto, estoy viendo para que no se me olvide nada. Como os decía, pues intentad evidenciar
esta actividad en el mayor número de clases posible, pero repito, podéis evidenciarla de manera compartida en una misma clase. Una vez que la llevéis a cabo tendréis que implementar ese formulario que os llegaba a través del correo electrónico. Repito, en la foto, cuidado con la privacidad. Y pues nada más, recordaros también que la implementación de esta actividad será desde mañana hasta el 9 de mayo, que la siguiente videoconferencia que tenemos es el 31 de marzo, repito, el 31 de marzo, y que esa videoconferencia será de la próxima actividad acompañada con mentor o mentora que tendréis en vuestro centro educativo. En cualquier caso, podéis visualizar y en todo momento ese cronograma que os enseñaba al inicio de la sesión. Podéis visualizar también el calendario que os mostraba en la primera videoconferencia y que tenéis dentro de la sección de acompañamiento. Lo voy a recordar, dentro de acompañamiento y de recursos. Si bajáis, recordad que tenéis aquí señalados todos los acompañamientos y todas las videoconferencias. En este caso, esta os recuerdo que está en naranja, que es la de hoy, porque es de sesión no acompañada, y la del 31 aparece en otro color porque es de sesión o de actividad acompañada. Y dicho esto, voy a dejar de compartir, me voy a ir al chat y voy a empezar a resolver dudas, pero por mi parte he terminado. Voy a ver si hay dudas. Si no habéis recibido, esto es importante, si no habéis recibido el enlace del webinar y no tenéis el formulario, poneos en contacto con el mentor o mentora de referencia de vuestro centro educativo, porque han podido pasar dos cosas: que vuestro correo electrónico no esté bien registrado en la base de datos, es decir, que el correo con el que os registrasteis en su momento pues esté mal escrito y por lo tanto nos haya dado error, o que haya algún error en la base de datos y os hayan enviado otro o no aparezcáis. Entonces tenéis que contactar directamente, mandarle un correo al mentor o mentora de vuestro centro y comentarle que no habéis recibido este correo electrónico. Los roles se dan a un alumno o varios, es decir, si tiene que haber varios secretarios, etcétera. Esto mirad, como os decía a lo largo de la sesión, nosotros hemos estipulado a grosso modo una serie de roles dentro de los grupos. Entendemos que hay aulas que han cogido este REA con niños de 3 años y que estos roles a nivel de egocentrismo y teniendo en cuenta el nivel psicoevolutivo en el que se encuentran es muy complicado llevarlos a cabo. Entonces, es para intentar que al menos dentro de los grupos pues siempre haya un niño o niña que hable o que sea portavoz, o siempre haya un niño o niña que un poco coordine la actividad. Y estos papeles entendemos que los maestros y las maestras de esas aulas y de esos niños y niñas pues sois las mejores personas que podéis identificar estos roles y que podéis recomendar estos roles dentro de los grupos a la hora de trabajar. Por lo tanto, es un poco a nivel organizativo, pero repito, flexibilidad y sentido común, es decir, como vosotros estipuléis, nosotros nos vamos a adaptar en todo momento. No es necesario tener todos los roles dentro de los agrupamientos. Esto lo respondo a la pregunta de ¿es obligatorio tener en los diferentes agrupamientos todos los roles? Mira, yo he llegado a aulas en los que siempre la organización de las aulas de infantiles es brillante y estaba totalmente acotado todo a nivel de grupo. Pues no lo vamos a tocar. Es decir, si vosotros lo tenéis estipulado de esa manera desde septiembre y funciona, no vamos a cambiar algo que funciona nunca. Me habéis puesto por aquí que no me veis, no sé por qué, los demás imagino que me habéis estado viendo porque no habéis puesto nada. ¿Podemos utilizar otras imágenes para la secuencia del crecimiento de la semilla? Por supuesto. Nosotros os facilitamos material. Que lo queréis modificar, lo podéis modificar. Que tenéis algo similar porque habéis trabajado, perfecto, no hay ningún problema. Pero recordad hacer la fotografía y sobre todo que en esa modificación contempléis que lo que queremos es que los niños y niñas entiendan esa secuencia de pasos para llegar a un producto final. Pero esta historia del crecimiento hay que introducirla también en el libro en blanco, es lo suyo, porque el libro en blanco nos va acompañando a lo largo de las distintas actividades. Entonces, lo ideal es que cuando lleguemos al final hayamos construido algo tangible, algo que puedan tocar y que los niños y niñas pues se vean
reflejados en la construcción de ese cuento en blanco. ¿Cómo se van a ver reflejados? Pues a través de la introducción de los distintos cuentos que hemos ido creando a lo largo de las actividades en el cuento en blanco que tanta expectación nos ha creado en esa actividad 1 al encontrarlo vacío. En la actividad 1 no hay que crear historia, ¿verdad? Solo clasificar las palabras, lo digo por el libro en blanco. Sí hay que crear historia, hay que crear un cuento. Si la habéis llevado a cabo con el mentor o mentora, deberíais haberlo hecho así. Si no lo habéis llevado todavía a cabo, cuando llegue el mentor o mentora os la explicará y sí hay que crear un cuento. Claro, la lógica es que con esas palabras que los niños y niñas identifican, pues construyamos un cuento, una historia entre todos. ¿Todas las actividades hay que recogerlas en el libro en blanco? Sí, pero volvemos a lo mismo. Sentido común, flexibilidad. Si tenéis 30 niños y lo hacéis en pareja, el cuento de la semilla va a ser prácticamente siempre el mismo cuento o muy similar. Pues intentad hacer uno entre todos, una vez que expongan sus creaciones y pues con una pequeña historia la dejamos en el cuento en blanco y listo. ¿Cuándo se explica la actividad número 3? Lo tenéis en el cronograma. De hecho, me voy a ir ahora al cronograma para decirlo exactamente. Y la actividad 3, como veis, la videoconferencia es el día 26 de mayo. Es la última. ¿Podéis abandonar la sesión si no tenéis dudas? Por supuesto. ¿La evidencia de la actividad 1 es obligatoria? Sí, pero la hace el mentor o mentora. Como os he dicho, la realiza el mentor o mentora con la checklist, con la lista de cotejo que llevamos y registramos en la misma sesión. La actividad 3, repito, el 26 de mayo. El 31 de marzo no es la actividad 3, es la actividad 4. La actividad acompañada por el mentor o mentora. Lo tenéis todo descrito en el cronograma de la web de Código Escuela 4.0. Recordad que no seguimos la secuencia. En el cuento en blanco, en esta segunda actividad, ¿debemos pegar la imagen o fotos de niños haciendo la actividad? No, no tiene por qué. Hay centros que están haciendo pequeños dibujos que acompañen un poco a la historia que han creado, hay centros que no están metiendo dibujos, hay centros en los que está escribiendo ese cuento en blanco el maestro, hay centros en los que lo están escribiendo un poquito los niños y niñas o están haciendo la parte de dibujo. Es un poco libre, pero lo ideal es que lo construyáis entre todos. Y de la misma manera, os repito, todos los docentes que estáis inscritos en el laboratorio de cuentos y que estáis el día de la sesión, intentad repartiros las tareas, es decir, no siempre el mismo docente o la tutora o el tutor que está inscrito con el grupo de acompañamiento tiene que prepararse la actividad se la tienen que preparar todos los docentes que están en el aula ese día y que están inscritos y que van a evidenciar, ¿vale? Sí, me habéis puesto, ¿podréis enseñar de nuevo la lista de cotejo del mentor o mentora? Os lo muestro ahora mismo. Voy a compartir la pantalla. No sé si lo veis. Por el tema de la privacidad, naturalmente yo aquí en esta lista de cotejo he eliminado los nombres de los docentes, pero aquí habría una columna a la izquierda en la que aparecen los nombres de los docentes que están inscritos en primer ciclo, en segundo ciclo, en infantil y en tercer ciclo. Entonces yo lo que voy haciendo es pasando un poco lista cuando llego al aula y al final de la sesión pues chequeo si el material estaba preparado, si el alumnado estaba preparado, si el docente o los docentes sabían a lo que íbamos y están entendiendo el recurso educativo abierto y, por supuesto, pues la implicación en la sesión o en la actividad. Esa sería la lista de cotejo. ¿A quién reclamamos los formularios si el mentor está de baja? Por favor, si está el mentor de baja, tenéis un mentor o mentora que lo va a sustituir. O sea, que las sesiones de acompañamiento las vais a recibir de todas formas. Entonces, no os preocupéis porque si os ha llegado un enlace de formulario,
eso nosotros a nivel interno ya lo tenemos perfectamente, la ruta a seguir de vuestra respuesta la tenemos perfectamente identificada para que le llegue a la persona que le tiene que llegar. Así que no os preocupéis. En el caso de no estar en alguna videoconferencia, no pasa nada, como os digo, la tenéis que ver, pero es obligatorio que la veáis antes de la sesión, porque el mentor o mentora va a comprobar en la checklist si evidentemente sabíais a qué íbamos en esa actividad y lo que íbamos a hacer. La actividad 1 la tenemos concluida cuando venga el mentor o solo preparada. Solo preparada. Vosotros no tenéis que hacerla antes de que llegue el mentor, se va a llevar a cabo el día que va el mentor o mentora. Lo que tenéis que tener preparado son los materiales. En el caso de la actividad 1, pues acordaos que son 3 cartulinas con un sol, o hay personas que lo han hecho en cartulina, hay personas que lo tenían ya y lo han utilizado, lo han aprovechado, los materiales que están en el antes de, ¿vale? Pero después de la realización de las actividades no. Entonces, ¿tengo que asistir a la videoconferencia yo o la compañera que se incorporará? Si tú estás llevando a cabo ahora mismo el recurso educativo abierto, tú. Cuando se incorpore la compañera, ella. ¿Es obligatorio rellenar todas las listas de cotejo o con el diario de aprendizaje valdría? Esto es totalmente opcional. El diario de aprendizaje es para el alumno y la lista de cotejo es un poco para que vosotros llevéis el control de las actividades que se van llevando a cabo y de cómo se van llevando a cabo. Son instrumentos de evaluación que nosotros como equipo os hemos proporcionado el mayor número de posibilidades posibles y el abanico lo más amplio posible. Hay docentes que están utilizando solo el diario de aprendizaje, hay docentes que están utilizando la rúbrica, la diana de autoevaluación, el semáforo de coevaluación y la lista de cotejo, y hay docentes que no están utilizando prácticamente nada. Entonces, esto es un poco opcional. Nosotros damos todos los recursos y vosotros a nivel de organización interna y por supuesto de gestión de aula, utilizáis lo que creáis oportuno y lo que mejor os venga. Pero sobre todo si lo necesitáis, pues que sepáis que está hecho y no lo tengáis que hacer. Creo que no hay ninguna duda más. Por aquí, en la primera visita de la mentora al centro no pude estar. Estaré en todas las siguientes. ¿Pasa algo? Pues esta primera actividad, en principio, claro, no la puedes acreditar porque no has estado. Entonces, aquí sí que te recomiendo que hables directamente con tu mentor o tu mentora de referencia y un poco le expliques la casuística, pero en principio, claro, no hay evidencia en la lista de cotejo como que has estado, que te has implicado, que tenías todo preparado. Entonces, no te sé decir. Si fueras de mi centro, pues sí que te sé decir, pero prefiero que se lo comuniques a tu mentor o mentora. Con un grupo de 12 alumnos hay que hacer subgrupos o se trabaja en común. Es decir, en la actividad 1, como se realiza la actividad con 3 subgrupos de 4 alumnos cada uno y en cada subgrupo hay roles estipulados y solo un docente con ellos. Volvemos a lo mismo, depende del aula y depende de la casuística. En general, pues para crear el cuento, yo te diría que 12 alumnos son muchos. Es decir, yo haría al menos 2 subgrupos de 6 e incluso 3 subgrupos de 4. Pero a la hora de crear las palabras, no te preocupes porque eso se va a hacer seguramente en grupo clase, se va a hacer juntos. Otra cosa es luego cuando vayan colocando su palabrita en la introducción, en el nudo, en el desenlace, en lo del sol, el torbellino pues que a lo mejor si hacemos 2 tapetes, los niños están más activos y como sabéis en infantil, pues cuanta más actividad mejor. Entonces, recomendación que yo te hago a nivel personal, pues que como mucho en el grupo haya 4 niños o 4 niñas, ¿vale? Muchísimas gracias. Espero que no haya más dudas, si no, voy a estar por aquí 2, 3 minutitos más. Os agradezco las palabras que estáis teniendo en el chat hacia la explicación y me alegro mucho de que haya quedado tan claro todo. No teníamos el tapete preparado porque no se pedía en el antes de. ¿Pasa algo? No. Y además, con los tapetes lo estaréis viendo seguramente a los que ya hayamos ido al aula, que lo hacemos con cinta de carrocero, no hace falta, y con cinta de carrocero se hacen pues un 3x4 en un minuto. Ponemos cinta de carrocero en el suelo, que es fácil de poner, es fácil de quitar,
y que simplemente con que quepan los piececitos de los niños está perfecto. O sea que no os preocupéis en absoluto. Flexibilidad, lo que os digo, y sentido común. De hecho, seguramente ya las aulas a las que hayamos ido, pues esto les hayamos transmitido tranquilidad porque de verdad que intentamos adaptarnos en todo momento a la casuística de cada aula. En Escolarium está explicado naturalmente para, pues para todos y todas de manera estándar o a grosso modo, pero entendemos que la realidad dentro de cada aula de Extremadura pues es totalmente diferente y nos tenemos que adaptar. Daros las gracias a los que os estáis yendo ya, también a las aulas a las que ya hemos ido por vuestra predisposición, por vuestra implicación, porque de verdad es que están siendo experiencias maravillosas y sobre todo pues esperamos que os esté gustando el recurso educativo abierto. Gracias a vosotros, a vosotras. ¿Se puede hacer la actividad 1 dentro del aula? Nos aconsejaron en un espacio común del centro. A ver, lo del espacio común del centro es porque cuando nosotros en las actividades acompañadas llevamos los recursos de sexto, bueno, voy a hablar de ciclo, del tercer ciclo, del segundo ciclo y del primer ciclo y de infantil, pues vamos muy cargados y a lo mejor tenemos los robots, tenemos los tapetes y tenemos un montón de cosas. Lo que intentamos es que la actividad cuando se lleve a cabo se utilice el mayor tiempo de tiempo posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros estamos de una aula a otra, perdemos tiempo, solo en montaje y en desmontaje. Entonces, en la instrucción pone que es recomendable que el mentor o mentora esté en un aula y sean las clases las que vengan a realizar su actividad a ese aula, por ejemplo, al aula del futuro o a la biblioteca. ¿Siempre pasa? No, es lo que os digo, depende del centro. Hay centros que no tienen posibilidad de tener a disposición toda la mañana un mismo lugar para el mentor o mentora, entonces pues vamos rotando por las aulas. No pasa nada, pero naturalmente pues ya perdemos unos minutillos en subir, en bajar, en poner los robots, en poner los tapetes, etcétera. De momento he resuelto todas las dudas. Si alguien ve que su duda no la he resuelto o la he pasado, por favor repetidla, ¿vale? Porque estoy ahora mismo en silencio porque estoy esperando más dudas. El horario en el que se realiza la actividad, perdón, nos la da el equipo directivo o el mentor. Esa planificación está hecha desde febrero con vuestro equipo directivo, es decir, vuestro equipo directivo ya sabe qué días y a qué horas entramos con cada uno de vosotros y de vosotras. Por lo tanto, si no os lo han comunicado, por supuesto se lo podéis pedir. Y también se lo podéis pedir a vuestro mentor o mentora porque también tiene esta información. Pero repito, esto está acotado y cerrado ya desde febrero. Gracias a vosotros y a vosotras. Que paséis feliz tarde. Creo que no hay más dudas. Feliz tarde a todos y a todas. Voy a proceder a finalizar el webinar. Muchísimas gracias. Que paséis feliz tarde.